Creer que los sindicatos no tienen participación en la defensa de la universidad pública es no tener registro de lo que ha significado para trabajadores la universidad pública. Va sin registro el gobierno, apelando a fórmulas ya conocidas que alguna vez le funcionaron, pero nadie sabe si tiene una cabal comprensión del momento. El veto está mal. Nosotros no estamos creando ningún gasto nuevo. No estamos creando una universidad nueva. Lo único que estamos haciendo es actualizando el gasto por inflación. Eso no exige crear una partida nueva en el presupuesto. El presupuesto de educación no puede ser menor de 1,33 del PBI. Estamos atravesando un momento muy crítico donde todo lo que significa el Hospital Garrahan, las jornadas son extendidas, o sea que desde las 8 hasta las 5 de la tarde está todo el personal de planta. Las personas no llegan a fin de mes, gente que tiene pluriempleo, que no duermen, no alcanza para la canasta familiar, muchos están bajo el índice de pobreza. El estrés laboral que hay, la presión que hay y la falta de insumos. ¿Cómo puede ser que lo primero que hace un ministro de Salud en un hospital de referencia como el Garrahan, ¿no? Se sienta y lo primero que hace es decapitar un consejo de administración completo simplemente porque otorgó un bono? Llega un momento donde vos te cansás de los gritos, te cansás del acti, tenés que pasar a los hechos. Ayer resulta ser que era una conspiración de Cristina Fernández de Kirchner con Carrió, con Massa, con Lutó. Entonces vos decís, bueno, eso tenés que sacarlo casi en joda. ¿Qué pasa con el cepo? Tiene una teoría, Hernán. A ver si se anima a contárnosla, pero dice que tenemos jugada la perinola. Para levantar el cepo hay dos momentos posibles. Después de las elecciones del 2025. Sí. La otra opción es antes de fin de año. ¿Cómo hace el gobierno para levantar el cepo? Bueno, tiramos la perinola. Sí. Todos ponen. Cristina Fernández de Kirchner, que decide salir a intervenir en la discusión pública, ya no con clases magistrales y cada 3-4 meses. Va a territorio sola a contactarse con los sectores más vulnerados, con los sectores populares, y les dice, la respuesta es comunitaria. Hay quienes tienen registro, un poco más acabado, con mayor espalda política, con más experiencia, hay quienes parecen no tener registro e insistir con lo mismo de siempre. ¿Funcionará? No lo sabemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Buena noche de viernes, que no es cualquier noche. Por otra parte, aquí estamos para hacer QR. Vamos a repasar muchas de las cosas de la semana porque en realidad hoy la sensación es que empiezan a cobrar un poco más de sentido qué cosas se movieron en estos días y que parecen meternos en una nueva etapa en la vida política, social y económica de la Argentina. Ya les vamos a explicar de qué se trata, pero me quedé pensando y escuchando lo que nos contaban ayer las trabajadoras del Hospital Garrahan, pensando en lo que está pasando ahora mismo. Enseguida vamos a ir con Gabriel Prosperi en vivo, porque trabajadores y trabajadoras del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte van a pasar la noche. Es en Parque Patricios, es a la vuelta del Garrahan. Están a la vuelta. Es decir, es bastante probable que quienes están sufriendo lo mismo, los recortes del Ministerio de Salud de la Nación sobre el Garrahan y sobre el Hospital Laura Bonaparte, confluyan. Se me dice, che, pero estamos en la misma. Y esto también le da otra dinámica a protestas vinculadas, en este caso, a salud. Gran debut de Mario Lugones, el Ministerio de Salud, por otra parte, motosierra a pleno, ¿no? Enseguida nos vamos a meter en eso y vamos a ir en vivo. Bueno, siempre jugamos con alguna palabra que sea clave para entender la dinámica del día, la lógica del día. Hoy no vamos a usar palabras, vamos a ver estas imágenes que tenemos por detrás. Y que tienen que ver, si ustedes quieren, con dos de las grandes novedades que nos dejó esta semana y que tiene que ver con, primero, la calle y el palacio y la calle. Y tiene que ver con estas dos escenas. La movilización por la universidad pública ante el Congreso y con el Congreso que tiene que mover fichas ahora. ¿Por qué? Porque ya está convocada para la próxima semana, para el miércoles, una sesión de todos los espacios que a priori no van a bancar el veto de Milei. El gobierno está muy preocupado por esto. Empieza a agredir otra vez a quienes participaron en la movilización, pero también empieza a tratar de traidores a algunos de los sectores del PRO. Porque el PRO parece, ya nos vamos a meter en eso, que no garantiza los héroes necesarios para poder sostener el veto. Y ahí hay una confrontación que llega en un momento nuevo en la relación de Milei con el gobierno nacional. Esta es una dinámica y es una de las historias de la semana, sin duda de las más importantes, no porque en sí sea un punto de inflexión, sino porque viene acumulando. Veamos la película, cómo comenzó, las decisiones del gobierno de Javier Milei, los ajustes de espaldas al Congreso. Bueno, todo eso fue acumulando experiencias en la política y en la calle que terminaron con esta movilización y con el Congreso que parece que esta vez, y por primera vez,
va a rechazar un veto del Poder Ejecutivo. Pero hay otra historia, ya hablamos de los registros, hay otra historia muy importante, quizás pasó inadvertida hasta hoy. Y es el movimiento que hizo Cristina Fernández de Kirchner respecto de su propia figura política y parece decidida a poner el cuerpo de otra manera, no ya con las clases magistrales, no ya con las reuniones dentro de su propio espacio, el kirchnerismo, sino yendo a la matanza, ni más ni menos, y generando, vaya uno a saber con qué grado de conocimiento, un operativo clamor para ser electa dentro de 15 días como presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Es el principal partido de la oposición y de esa manera, nos lo va a contar Pablo Ibáñez en un rato, quizá ordenar un poco la interna, evitar que el peronismo coquetee con sectores más de centro y vaya uno a saber si testear qué es lo que puede llegar a pasar en las próximas elecciones, si puede ser o no candidata a Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo vamos a hablar en profundidad. Pero hay alguien más que movió en las últimas horas. Y no es una casualidad que sean estas dos personas, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, grandes protagonistas de la polarización política de la última década, y quizá un poco más, que se reunió ayer con senadores del PRO en la Quinta Los Abrojos y que hoy empezaron a dar distintos tipos de declaraciones. Y la pregunta a esta hora es, ¿qué va a hacer el PRO respecto del financiamiento educativo, el financiamiento universitario y el veto del presidente Javier Milei? Vamos a tratar de indagar en esta última vuelta al protagonismo de Cristina y de Mauricio Macri. Arranquemos con Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar primero al gobernador Quintela. ¿Por qué? Bueno, porque Quintela hace ya varias semanas que se postula como gobernador de la provincia de La Rioja, se postula a presidente del Partido Justicialista. Cuando observa el operativo clamor para que Cristina lo sea, habla y dice lo siguiente. El peronismo tiene que debatir, tiene que discutir y si tiene que competir, tiene que competir. El peronismo de la única manera que podemos lograr la unidad monolítica del peronismo es a través o del consenso o de los acuerdos bien hechos de cara a la sociedad peronista o por la interna. Yo creo que no hay que temer el proceso interno, lo que es importante. El que gana conduce, el que pierde debe acompañar con la anuencia, con la generosidad del que ganó, convoca al que perdió, para que juntos construyan el proyecto del país que Argentina necesita. Ahora, hay como un aura de imbatible en Cristina, lo dicen por lo menos sus seguidores, ¿no? Si está Cristina no se le puede ganar. ¿Usted le tiene algún tipo de temor? El respeto que tengo yo es absoluto, el respeto, el cariño, la admiración. Pero esto creo que es importante que podamos presentar los dos proyectos, las dos propuestas, más que proyectos, las dos propuestas, porque el proyecto del país va a ser uno solo. Bueno, ¿qué dice el gobernador Quintela? Dice, bueno, en el peronismo basta de tomar decisiones de espalda al movimiento en general o por consenso, si nos ponemos de acuerdo quién va a presidir el Partido Justicialista, o por interna tiene que ser la resolución. Y vuelve una máxima del peronismo. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Ahora, no hay dos proyectos distintos, hay un solo proyecto y en eso vamos a estar siempre de acuerdo. Habló José Mayans, que es el titular del bloque de Unión por la Patria, o de Interbloque, si ustedes quieren, en el Senado, que conversó con Cristina, y presten atención qué es lo que dijo en esa charla, cómo la ve a Cristina y qué imagina respecto a la conducción del peronismo. Y que no es una situación común para la República Argentina, porque la amenaza a la destrucción de lo que es el Estado ya está en marcha, ¿verdad? Entonces, ante eso, no estar nosotros en una discusión cuando podríamos, qué sé yo, podría ser el vicepresidente, sin ningún problema, ¿verdad? Y compartir la lucha entre todos, porque en definitiva, una mesa de conducción donde esté sentado Cristina, y donde esté sentado Quintela, donde esté sentado Gil, donde esté sentado Kicillof, donde esté sentado el gobernador de La Pampa, ¿verdad? Las personas que son verdaderamente, y bueno, y por supuesto representantes del ex gobernador Uñá, bueno, está Gioja. Tenemos que aprender a considerar y a respetarnos entre nosotros por la trayectoria que tenemos todos. ¿Se lo vas a decir esto a Quintela? O sea, bueno, ahora se va a enterar por acá también. Pero, digo, ¿se lo vas a decir? ¿Se lo van a transmitir? ¿Van a intentar convencerlo de que sea el vice de Cristina? Hagamos un gesto para la República Argentina, que sea él, que se acompañe a Cristina. ¿Qué problema hay?
y vamos todos juntos, y después obviamente que hay que convocar otra fuerza, porque con el PJ solo no alcanza. Eso es lo que hay que entender. Bueno, Mayán dice, ¿quién va a quitarle protagonismo al peronismo al gobernador Quintela? Pero que acompañe a Cristina, que ahí se construya un consenso. Y también dijo, bueno, ya hablé con Cristina, tiene ganas de recorrer el país. Evidentemente, esta discusión va a ganar intensidad de cara a dentro de 15 días la elección en la conducción del Partido Justicialista. Bueno, quien también está observando lo que está pasando en la calle y en esa relación Palacio-Calle es Mauricio Macri. Y observen lo que dice el jefe de gabinete Francos, sabiendo que hay dudas en el PRO respecto de si acompañar o no, cuál será la decisión política, si acompañar o no el veto del presidente Javier Milei sobre el financiamiento universitario. Dale. Yo no puedo decir que esté deteriorado el vínculo ni que exista un gran vínculo. Yo digo, la relación de el expresidente Macri con el presidente Milei siempre ha sido buena. Leí las declaraciones de Macri sobre este tema esta mañana en los medios. Y bueno, es una declaración de él, no sé, tendrá algún nivel de molestia por algo en particular. Ahora, lo que me parece que no es la forma, no es la forma en que yo encararía el tema, ¿no? Yo no diría si tengo que comer o no milanesas y buscar acuerdo comiendo milanesas. Bueno, Mauricio Macri no habló, Francos dice no se resuelve comiendo milanesas, los reproches, si ustedes quieren, solapados. Apareció un tuit que dio que hablar hace algunas horas, el de Fernando de Andrés, históricamente vinculado, por supuesto, a Mauricio Macri, con tareas en la ciudad de Buenos Aires históricamente. Esa es su referencia. Miren este tuit, este mensaje. Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza. 6 de la tarde, 5:56. ¿A quién le dirige estas palabras Fernando de Andrés? Nos lo va a contar Pablo Ibáñez en un rato nada más. Bueno, estos movimientos originales, o el reacomodamiento de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner sobre todo, se dan sobre la primera de las definiciones que tuvimos en esta semana, la relación entre la calle y la política. La calle que empieza a expresar de otra manera su reacción frente a las políticas de Javier Milei y que tiene en este mismo momento, en un Hospital Nacional de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires, una muestra pequeña. Pero les decía, está a la vuelta del Hospital Garrahan, que tiene la misma situación. Y distintos sectores que quizá no tienen un volumen fuerte para tener presencia en calle, cada vez que algo aglutina, como la educación universitaria pública, allí van y se conforma esta marcha federal que hemos visto en estas horas, en esta semana, y ese es el telón de fondo donde se van dando los movimientos de la política. Noticia en desarrollo. Es muy probable que haya que dejar correr un poco todos estos días, estas horas, a ver dónde se acomoda, pero, y esta es, me parece, el sentido de nuestra apertura en este programa de viernes, algo cambió. Algo cambió en la relación de la sociedad con Javier Milei, de Javier Milei con el Congreso, de Javier Milei con Mauricio Macri, de Cristina Fernández de Kirchner respecto del peronismo. Y es interesante el tiempo que viene. Interesante, dice uno, si fuera analizando un tablero, si esto fuera un juego, pero en el medio está la vida de la gente y, por supuesto, también tiene mucha intensidad, mucha angustia y, ¿por qué no?, algo de esperanza respecto de lo que pueda venir. Información de último momento. Este es el comunicado del Ministerio de Salud que se conoció hace minutos, Ministerio de Salud de la Nación, bajo la conducción de Mario Lugones, que asumió después de la salida de Mario Russo. Siempre se dijo, bueno, Mario Lugones ahora que toma decisiones va a tener que poner la firma. Bueno, y también su propio apellido para este tipo de decisiones. Respecto a lo que está pasando en el hospital Laura Bonaparte de Salud Mental, en el marco de un reordenamiento del sistema, el Ministerio de Salud de la Nación inicia un plan de reestructuración de este hospital. El objetivo es priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan y la reorganización del centro de salud. Por eso se inicia la derivación de los pacientes a otras instituciones. Es decir, confirma el cierre. Lo que dice este documento es que se van a derivar los pacientes, que es la principal preocupación. Desde el inicio se trabaja en la normalización del hospital. Y miren acá, este es el diagnóstico, ¿no?, que hace el Ministerio de Salud.
Subutilización en función de su capacidad. Reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución. El establecimiento de salud recibe un presupuesto de 17.000 millones de pesos anuales y cuenta con muy baja ocupación. Internación promedio anual de 19 pacientes diarios. Los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, considerando las dimensiones del edificio y los recursos humanos asignados. Y el último párrafo, el Ministerio de Salud garantiza la continuidad de los tratamientos de las personas que allí se atienden. No quiere decir que no va a cerrar. Lo que está diciendo es se harán derivaciones. Es el único hospital nacional de salud mental que está en la ciudad de Buenos Aires. Gabriel Prosperi hace muchas horas que está allí en el Hospital Laura Bonaparte, en el Parque Patricio, en el barrio Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos en vivo. ¿Cómo te va, Pablo? Mirá, comenzamos esta crónica con este grito. El grito es: paro, 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 paro general. Los trabajadores del hospital, profesionales y empleados, están aquí desde que esta tarde se conoció la novedad del cierre de 2 áreas. En principio, 2 áreas: guardia e internación. La guardia, por ejemplo, atiende o atendía, hay que hablar en pasado ya, a 7.000 pacientes por año. El hospital tiene 650 trabajadores. Multidisciplinario es este hospital, señero en el tratamiento de la salud mental y las adicciones. Este hospital es el ex Senareso, claro, que allá por el año 73 se fundó justamente con la idea de resociabilizar a las personas con problemas de adicciones y demás. También fue, durante gran parte del siglo XX, el hospital por excelencia que atendía a enfermos de tuberculosis. Con el correr del siglo XXI se convirtió en el Hospital Laura Bonaparte, también referencial en todo el país respecto de los tratamientos de salud mental. Y con la ley de salud mental, más allá de las internaciones, se ha dado el fenómeno de desmanicomialización y con él los tratamientos ambulatorios, como los paradigmáticos en esta época. Y allí es donde está la preocupación. Por eso es que estamos con profesionales de este hospital. Estamos con Nadia, estamos con Anabela, ambas son médicas psiquiatras, y estamos con Norma. Norma es licenciada en nutrición, para que veamos justamente la importancia de las áreas interdisciplinarias que deben conjugarse para el tratamiento de la salud mental, que es justamente la dificultad que tenemos y sobre todo pospandemia y que vemos en la calle habitualmente. Las crónicas periodísticas, Pablo, de los últimos tiempos han tenido mucho que ver con la salud mental, obviamente, y por eso es que es tan importante un centro de referencia como este. Pero vamos a hablar con las profesionales. Nadia, ¿qué significa esta movilización y qué es para ustedes el lunes? Porque puede ser un día de... Hola, buenas noches. Bueno, en principio estamos muy angustiados y muy tristes, no solo por los 650 puestos de trabajo que se pierden, sino porque la verdad que en el año solamente se atendieron 25.000 pacientes. Nosotros atendemos problemáticas muy complejas de salud mental, desde consumo problemático hasta distintos padecimientos de salud mental. Como bien vos decías, solo la guardia atiende 7.000 pacientes, pero tenemos alrededor de 1.000 pacientes que realizan tratamiento ambulatorio. Esto es entre el hospital de día que tiene el hospital y consultorios externos. Así que estamos muy preocupados, no sabemos, esta noticia de la reestructuración, de la derivación de pacientes, es algo que circula en los medios, pero la comunicación que nos dieron a nosotros es simplemente el cierre en principio de la guardia y de las internaciones, con este potencial cierre total de la institución para el día lunes vía un decreto presidencial. Pablo, te están escuchando Anabela, Nadia, después la sumamos a Norma. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por este rato para contarnos y tener más acabada noción de lo que está pasando. ¿Cómo responden lo que publicó el Ministerio de Salud de la Nación hace algunos minutos? Dice, bueno, se atiende tan poca gente allí que no tiene sentido ni el gasto del edificio ni los recursos humanos. ¿Qué responden a esto? No sé si ya lo trabajaron en asambleas o con las
autoridades del propio hospital. No, es una falacia total, digamos, lo que comunicaron, porque desde ya no son 26 pacientes, como dijeron. 19, estamos peor. atendiendo en distintos servicios, bueno, peor, 500 pacientes por mes en demanda espontánea, 500 pacientes por mes en guardia. Tenemos un servicio de niños que también tiene una demanda espontánea y que estuvo atendiendo 300 en el último mes. Entonces, la verdad que los números no dan. No se entiende de dónde sacan esa información. También sufrimos el despido de 30 compañeros el 1 de agosto. En áreas críticas quedaron vaciadas porque despidieron gente y quedó áreas sin profesionales. No se tiene en cuenta que este hospital tiene un área de formación que da formación a todo el país, ¿sí? No se tiene en cuenta que este hospital tiene un jardín maternal que asiste a 80 niños de todos los trabajadores del Estado. No se tiene en cuenta que tiene una RISAM, ¿sí? Que hace para la especialidad de más de 5 profesiones. Entonces, todo lo que están diciendo, la verdad que no es así. Y tampoco nos dijeron cómo se iban a derivar los pacientes. Claro. No nos dieron ninguna información, que esa es nuestra mayor preocupación. A ver, sentido... 32 pacientes internados ahora. Actualmente hay 32 pacientes internados. Y en ningún momento nos dijeron qué va a pasar con los pacientes, claro, cómo siguen sus tratamientos. A pesar de, más allá de que estamos preocupados por nuestro trabajo, sí, no sabemos qué van a pasar con ellos. No, son las dos cosas, ¿no? Son los puestos de trabajo y es la situación de la atención. Pero un poco de sentido común. Si un ministerio se preocupa por esta situación, lo primero que haría sería reestructurar, saber y dar certeza respecto de qué pasa con los trabajadores y trabajadoras, qué pasa con los pacientes, y después anuncia. Pero de un momento a otro decir, bueno, no funciona más la guardia, el lunes no funciona más el hospital, da la sensación que hay otra cosa por detrás, ¿no? No sé qué piensan. Sí, totalmente, digamos, se vienen dando recortes en un montón de áreas que son sumamente importantes. Digo, hace 2 días tuvimos una marcha universitaria multitudinaria, hoy un recorte en salud, la verdad que sí, es llamativo. A ver, sé, Gabriel, que está Norma también allí. Norma es trabajadora del Hospital Garrahan, estuvo ayer con nosotros. Ya es parte y tiene carnet del Club de la Casta. Quiero que le preguntes, entiendo que no sé si nos está escuchando, pero si no, preguntale vos. Ahora sí, ahora sí. Bien. Gentilmente le cedieron el auricular a las chicas. Hola, Norma, ¿cómo estás? Estaba diciendo que ayer estuviste aquí en QR como Club de la Casta, sos del Hospital Garrahan. ¿Está a la vuelta el Hospital Garrahan, o no? Está acá sobre Combate de los Pozos, así que somos vecinos. Vinimos en solidaridad cuando ni bien nos enteramos y la verdad es que es una brutalidad, ¿no? Nosotros, doy fe, nosotros desde el Hospital de Pediatría Garrahan derivamos muchos pacientitos directamente al Cenareso porque sabemos que es donde se da la respuesta inmediata, donde se los atiende especialmente. Y a los padres también. He visto, yo hace mucho tiempo que trabajo en el Hospital Garrahan, soy licenciada en nutrición y formo equipos interdisciplinarios. Y me ha tocado estar en reuniones en donde vienen los profesionales del Cenareso con los profesionales del Garrahan para ver qué es lo mejor que se puede hacer por un niño, un adolescente que está en riesgo. La verdad es que, no sé qué es lo que piensa hacer, qué le pasa al ministro de Salud, que lejos de ponerse a ejercer su función como ministro de Salud de la Nación, vuela un consejo de administración, claro, encendiendo, a ver, Norma, despertando un tsunami en un hospital como el Garrahan. Me parece que hay algo interesante para pensar. No es casualidad, evidentemente, asume y en muy pocos días toma estas decisiones. Uno tiene que entender que son medidas respecto del sistema de salud, más allá de lo que se diga respecto de cómo le dan los números en una planilla de Excel tanto al Garrahan como al Laura Bonaparte. Sí, pero sobre todo sorprende la manera, ¿no?, de conducirse, porque parecería muy irresponsable las medidas que está tomando. Venimos de una pandemia, todos los trabajadores de la salud sabemos lo que puso el sistema público de salud
así como estaba, con las deficiencias, pero cómo el equipo de salud salvó en una pandemia, y no hace mucho tiempo de esto. Ahora vamos a tener un brote de dengue. Con este modelo de conducción que plantea el ministro de Salud, la verdad es que yo personalmente estoy muy preocupada por la salud pública de nuestro país, porque no es la manera, no se hacen así las cosas. Gracias. Gracias, Norma. Que dale, estamos acostumbrados a trabajar en equipo, no se hacen así las cosas, ¿no? A ver, no te Es vayas, tremendo. Norma. Quiero preguntarle nuevamente a las trabajadoras de Laura Bonaparte qué es lo que sigue a continuación, cómo van a sostener, qué va a pasar esta noche, qué va a pasar el fin de semana. En principio, hoy por supuesto nos vamos a quedar y ya organizamos guardias de 12 horas hasta el día lunes y ver qué pasa en el día lunes, pero vamos a permanecer en la institución. No nos van a sacar tan fácil. Bueno, y me imagino que ya estaban al tanto de lo que estaba pasando en el Garrahan y que coinciden en que hay una ofensiva contra el sistema de salud. Uno imagina que quizás son luchas muy parecidas, muy hermanas. Sí, por supuesto que sí. En realidad la lucha es la misma, que es por la salud pública. Así que sí, estamos en eso, estamos juntos. De hecho, vinieron a apoyarnos de otros hospitales, estuvieron también del Hospital Posadas, está acá la compañera del Garrahan, y hay un montón de organizaciones que vinieron a darnos el apoyo porque saben cómo nosotros respondemos ante todas las necesidades. Hay que tener en cuenta que la salud mental está atravesada por un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social. Son muchas cosas las que hacen a tener una salud de calidad. Imaginen una situación de un paciente, una paciente tipo, digamos, que se atiende efectivamente en Laura Bonaparte. Y pongamos el caso de la atención ambulatoria, porque uno sabe que hay una nueva ley de salud mental, ya no tan nueva, que tiende a la desmanicomialización, con lo cual medir por internaciones parece raro. ¿Cuál es esa situación? ¿Cómo podrían caracterizar la atención que se le da o lo que recibe un paciente o una paciente en el Bonaparte? Bueno, te comento que respecto a eso, el Hospital Bonaparte es una institución de referencia en lo que respecta a el modelo de la Ley de Salud Mental. De hecho, es el marco teórico con el cual nosotros trabajamos para poder implementarla. Así que la mayoría de nuestros pacientes son ambulatorios justamente por eso, porque en un plan de desmanicomialización lo que hay que tender es a dar tratamientos ambulatorios y que las personas se puedan insertar en la sociedad de la mejor manera posible y con el mayor acompañamiento posible. Así que por eso digamos, la mayor demanda nuestra es a nivel ambulatorio y eso es lo que brinda el hospital. De hecho, tiene un centro cultural el hospital, justamente para acercar a la comunidad, para sacar un poco los prejuicios que se tiene respecto a la salud mental, ¿sí? Y que la gente del barrio, todos se acerquen y se pueda disminuir la brecha esa que existe. Así que justamente el hospital es un hospital de referencia en salud mental. Para cerrar, les quiero preguntar, bajo el ruido de los bombos de la protesta, tiempos interesantes para redefinir qué es la locura, ¿no? Sí, parece que las autoridades le tienen bastante miedo, pero nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a luchar por nuestros pacientes y por sus tratamientos, y no nos vamos a dejar doblegar. Muchas gracias. Gabriel, cerra vos. No, lo mismo. Sí, dale. Gracias. Primero agradecerles tanto a Norma, a Anabela como a Nadia. Y fíjense que estamos enfrente de un hospital y la situación es tan grave que se escuchan los bombos, ¿no? Sí. Estamos enfrente de un hospital donde debería haber silencio y sobre todo a esta hora. Bueno, en este caso el silencio no es salud, Gabriel. Aquí. Claro, exactamente. Bueno, ahora lo que están preparando son ollas porque van a hacer aquí una especie de guiso. Recién estaban organizando eso. Hay diversos dirigentes también políticos que están acompañando la marcha. Por ejemplo, hubo legisladores de izquierda de la ciudad de Buenos Aires como Celeste Fierro, senadores de Unión por la Patria como Mariano Recalde, diputados de Unión por la Patria como Leandro Santoro, que estuvieron aquí también acompañando. Nos han dicho que Juan Grabois se va a hacer presente
noche, es decir, es una manifestación para que los puestos de trabajo se mantengan, para que el hospital no cierre, pero también una manifestación política en favor de la salud pública. Gabriel, ¿dónde está, para cerrar, dónde está ubicado, dónde es esto? ¿Esto es Parque Patricios? ¿Qué calle es? Bueno, ya no se escucha, Gabriel. Si no me equivoco, es Combate de los Pozos, a la vuelta, cerca de Avenida Brasil, muy cerca al Garrahan. Me quedo hablando en este volumen porque estaba como si estuviéramos ahí con los bombos. Buenas noches, Pablo Ibáñez, hola Flor Gutiérrez, hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? Estás preguntando si el gobierno, muy nuevo en la llegada, bueno, tiene algunas estructuras que saben más de política, ¿no? Que tienen más experiencia política, pero si quienes toman las decisiones últimas, Karina Milei, Javier Milei, Santiago Caputo, entienden que a veces los conflictos más pequeños son los que en un momento determinado empiezan a hacer confluir muchos otros, porque puede ocurrir que muchos otros sectores que se sienten afectados por las mismas políticas, por ejemplo el Garrahan, que está a la vuelta, confluyen en una misma escena. Y no se sabe si termina mañana a la mañana y la gente se va o se convierte en un conflicto emblemático. Sí. También la acumulación de conflictos suele hacer que algún episodio particular haga que se confluyan otros conflictos que vienen encapsulados o quizá más chicos o más grandes que encuentran esa forma de canalizarse. Hoy hablabas vos del tema de la llegada de Lugones. Lo que me dicen a mí en el gobierno que la reestructuración del hospital Bonaparte estaba ya planificado, venía en camino, pero se acelera con Lugones, lo cual también es una gestualidad de por qué posiblemente llega Lugones. Porque si había muchas observaciones respecto al desempeño de Russo como ministro de Salud, tenía que ver justamente con que entendían que en cuanto a la gestión no venía desarrollándose bien. En ese caso se observaba, por ejemplo, que era muy mala la política de prevención que se estaba haciendo con el dengue y parecía un argumento razonable para decir, cambia el ministro. Evidentemente el gobierno no solo estaba mirando eso, sino estaba entendiendo que Russo también era lento para ejecutar algunas acciones que apenas llegó, Lugones la llevó a la práctica. Garrahan, exactamente. Pero yo hace mucho tiempo que vengo hablando con alguna gente cercana al Ministerio de Capital Humano y a Salud, en este caso, que lo que venían explicándome era que Lugones era como un ministro en las sombras. Claro, sí. Entonces, no me sorprende el desembarco de Lugones. Digo, puede haber sido antes, puede haber sido ahora, pero iba a suceder. No digo que sorprenda, digo que la serie de medidas que se toman apenas Lugones aparece, lo linkeo con este reproche que había dentro del gobierno de un Russo demasiado con mucha parálisis en la administración. Es decir, y el argumento crítico hacia Russo era, tenemos un problema muy serio con el tema dengue y el gobierno y Salud no termina de ordenar ese esquema. Bueno, también había otras medidas, quiero decir, es decir, donde evidentemente a ver si entiendo lo que dice Pablo. Dice, bueno, si el problema era la política contra el dengue, si el problema era, insisto, las decisiones que no se estaban tomando respecto al dengue, asume Lugones, inmediatamente tenés, no sé, una conferencia de prensa, una comunicación respecto de esquema de vacunas, prevención, etc. No, lo primero que pasa cuando asume Lugones es que se empiezan a tomar decisiones que probablemente Russo no quería tomar. Era celeridad en otro aspecto lo que evidentemente le estaban reprochando, más allá de que es cierto lo que dice Iri, que hace mucho tiempo Lugones venía funcionando como un ministro en las sombras y eso implicó de alguna manera hacerse cargo de esa resolución. Ya habrá que explorar a ver si se vienen otras medidas, porque también hay que vincular ese desembarco con la conversación que se inició entre la CGT y Franco, básicamente por las obras sociales, también lo que está pasando con las prepagas. Lugones parece ser el candidato que estaba pidiendo el sistema de salud, y en el sistema de salud incluyó obras sociales sindicales y prepagas para disponer alguna especie de medidas en ese aspecto que seguramente, por lo que se va viendo, va a derivar en un plan de reducción de las obras sociales o por lo menos de ahogo a las obras sociales más chicas. Se habla de anuncios para la próxima semana. Yo no quería dejar de subrayar el nombre de este hospital. Laura Bonaparte. Laura Bonaparte fue una madre de Plaza de Mayo. La mamá de un colega, además, de Luis Brustein. Y honestamente, lo primero que me resonó hoy cuando
me llega esta medida, que además circuló mucho, hizo mucho ruido. Madre y esposa de detenidos desaparecidos. Claro, exactamente. Y con otros hijos, con hijos desaparecidos, sí. ¿no? Eso. Y honestamente lo primero que me hizo ruido fue eso, ¿no? Porque una marca de este gobierno es pensar en todos esos detalles. Y a mí me dirán conspiranoica, no sé lo que quieras, pero nada me parece casual, ¿no? Un hospital de salud mental y además con el nombre de una madre de Plaza de Mayo, sí. Aunque sea el ex hospital que sea. No deja de llamarme la atención la insistencia del sesgo economicista para tomar decisiones de cierre, por ejemplo, de un Hospital Nacional de Salud Pública. Sí, bueno, a ver cuántos pacientes tiene internado, a ver cuántos recursos, no me da la cuenta. ¿Cómo son esas cuentas en un gobierno de estas características, ¿no? Porque además, insisto, no tiene en cuenta que el espíritu de la ley de salud mental, de la nueva ley de salud mental, hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Sobre las internaciones, si son más accesibles o no, una discusión que no vamos a tener ahora. Pero claramente la ley, las reglas de juego actuales respecto de salud mental dicen desmanicomialización, es decir, mayor atención ambulatoria, no decisiones de encierro. Y lo que nos explican recién las trabajadoras es, claro, no me midas por internación, porque nos estás diciendo desde la ley que tenemos que hacer otra cosa, medinos de la atención ambulatoria. ¿Y cómo vas a garantizar? Porque esta es una entidad muy importante para esa atención. Bueno, cuidado porque no son solamente trabajadores y trabajadoras, son las familias también de las personas que allí se atienden y es la comunidad que empieza a entender, che, estas cosas nos empiezan a pegar en una línea de flotación muy, muy sensible. Sí, Flor. Sí, no, pienso en sumar algo breve. La verdad es que no se justifica esto desde el punto de vista fiscal, porque no tiene impacto prácticamente. Me parece que pasa por otro lado el análisis. Quizás es algo más simbólico o esta idea de, como decía Iri, el nombre o que estamos dispuestos a ir por todo, no nos importa, porque no es que tiene un costo, digamos. No se justifica por el lado de me voy a ahorrar plata haciendo Estado recortando o cerrando particularmente un hospital. Aparte es lo que viene haciendo el gobierno. Esa es la señal política. Sí, yo creo que sí. Recién miraba, por ejemplo, la acumulación de medidas de este tipo sí puede tener impacto fiscal. Sí. El caso individual no. Es lo mismo cuando vos mirás un solo segmento, un solo renglón que no tenga impacto. Vos decís 17.000 millones para el Bonaparte no significa nada en el costo, en el presupuesto de salud. Pero si vas viendo todas las medidas, que evidentemente en el fondo está el criterio de la ecuación economicista. Sí, pero tampoco es tan grande. Tampoco es tan grande la ecuación. Es un poco como la discusión con las universidades. Era 0,14 del Producto Bruto. Incluso después terminó siendo, incluso muchos analistas que dicen que incluso el impacto podría ser menor en términos del Producto Bruto. Me parece que está tratando el gobierno de demostrar que es un paso más allá, independientemente de lo económico, pues yo les decía además, por ejemplo, la ejecución del fortalecimiento del sistema público de salud tuvo un recorte ya de los 86%, o sea, ya 86%. hasta agosto, sí, prácticamente no. Al fortalecimiento del sistema público de salud. Se puso la plata de o sea, que ya vienen haciendo el recorte a lo largo, pues estoy contándoles la ejecución presupuestaria desde enero, que asume este gobierno, diciembre, enero, hasta el mes de agosto inclusive. Claro. Entonces ya vienen haciendo este recorte y este ajuste brutal. Hay una señal política que incluso hasta busca mandar un mensaje. No nos tiembla ni ahora cuando los consultores nos dicen que estamos en un nivel menor de apoyo, ni con esas movilizaciones en todo el país. Nosotros vamos para adelante y seguimos tomando estas decisiones. Es interesante la hipótesis de la señal política, mensaje a todo el ecosistema político. Bueno, cerramos por ahora. Estamos con Gabriel Prosperi, siempre en vivo, respecto a lo que pueda pasar en el Hospital Laura Bonaparte, que está de alguna manera tomado por trabajadores y trabajadoras. Están afuera, eso es cierto, no están dentro del hospital, pero que han decidido quedarse allí todo el fin de semana porque el lunes podría haber una decisión que va más allá del cierre de la guardia, que tiene que ver con directamente el cierre del hospital. Las voces del día, lo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta hora de la noche de viernes, aquí lo compartimos. Es el problema que estamos teniendo los argentinos con Milei, que se le mojó la pólvora, ¿no? Se le vio el conejo y estaba... Y se le descubrió el truco. Eso es lo que creo que está experimentando hoy buena parte de la sociedad argentina, es que es un farsante. Muchos alumnos salen muy caros, alumnos que agarran y se enamoran tanto de la educación pública que están 10 años estudiando una carrera. Y tarde de 10 años, Bueno, también, agarrar y venir a decir y seguir robando como que fueran estudiantes, ¿no? Y es gente que tiene 30 años, a ver. ¿Vos estudiaste en la universidad pública? No. Bueno, pero nos ha acompañado en buena parte de este camino, desde la ley bases hasta, no sé, el decreto 70,
Bueno, el veto a los jubilados. En estos meses se fueron yendo un montón de compañeros, de colegas profesionales, sobre todo de clínica médica, no solamente médicos de planta, sino también residentes que se fueron yendo. Entonces, el trabajo que lo hacía una X cantidad de personas se vio reducido a la mitad del servicio, y la residencia de clínica médica hoy es el 15% del número nominal. Acá estoy en el túnel que hicieron la banda de uruguayos para robar un banco. Yo creo que no hay que temer el proceso interno, lo que es importante. El que gana conduce, el que pierde debe acompañar con la anuencia del que ganó, convoca al que perdió, para que juntos construyan el proyecto de país que Argentina necesita. Acompañar el veto con coherencia, voy a votar con coherencia, porque así me lo ha pedido Mauricio Macri, que votemos con coherencia. El Estado puede subsidiar a la gente que menos tiene para que acceda a esa educación privada. Pero no necesariamente el Estado tiene que tener los profesores y las aulas, porque si hoy la educación privada funciona y funciona súper bien. Estábamos repasando las voces del día, vieron que, bueno, hay cierta habitualidad, y quienes estamos trabajando aquí nos acostumbra a una definición, una imagen. Detrás de cámara, nuestros compañeros de cámara y de sonido, cuando apareció Bullrich, entonces decía, ¿dónde está Bullrich? ¿Qué es eso que estamos viendo? Vamos a volver en un rato nada más, porque fueron de las cosas que llamó mucho la atención. O mejor dicho, si la moneda de estos tiempos es la atención, hay dirigentes de la política que no se ahorran nada, digamos, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Mirá. Ahí está. Ojo que hay lugar, ¿no? ¿O no? Bueno, acá estoy, dice. Paso atrás. Está muy bien. ¿Está pago o no? No. Bueno. Perdón, pero sí. Es lo que decíamos ayer. Discúlpenme, esta mujer ya está haciendo el ridículo. O sea, no. Bueno, no solo en esto. Debe haber una medición que si en un sector de la sociedad esto debe garpar, Irina. Que les causa gracia, que bueno, les está dando una gran gestión con la escena que está haciendo en materia de seguridad. Y son valoraciones, lo que está haciendo ¿viste? en el túnel, ¿qué es lo que está ofreciendo? Por favor, explíquenme qué está ofreciendo. ¿Alguien le dirá, Patricia, ¿sabés cuál es la de hoy? Vamos al túnel. Vamos al túnel. Vos gateando, vas saliendo, yo te tomo de frente y vos decís, acá estamos. Y bueno, vamos para adelante. Sorprende a alguien, digo, de verdad. ¿Cómo? Bullrich se disfrazó de preso en un momento para ir a un acto a Formosa. Sí. Y ha tenido este tipo de comportamiento y decisiones. Digo, juega claramente ese rol y, paradójicamente, no sé si esto importa o no importa, es la funcionaria del gobierno que tiene mayores niveles de acompañamiento. Por eso digo, hay un sector de la sociedad que esto le cae bien. No sé si esto, posiblemente, dentro del contexto, o se lo perdonan. Bueno, vamos explorando límites. O se lo perdonan, ¿no le parece? Está bien. O parece una cuestión de simpática, qué sé yo. No sé, en un rato yo les voy a contar cuántos gendarmes ya hay presos por cobrar coimas. Bueno, ahí tendría... Nos arrastra la realidad, Irina, siempre, ¿no? Lo siento. Pero debe... Quiere magia. No lo puedo evitar. Está bien, muy bien. Bueno, nos vamos a meter en una de las historias también de la semana, que tuvo un par de capítulos, pero que hoy, a partir del operativo Clamor, Cristina, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, ya tiene otro color. Ya evidentemente es una decisión de mover fichas en otro sentido y una escena que puede cambiar. Pablo, ¿dónde nos detenemos o cuáles son los momentos importantes en esta? Vamos a arrancar primero con los tuits que ayer de alguna manera formalizaron este planteo que venía sonando, que algunos lo venían exponiendo de manera más reservada, pero con un tuit de Guado de Pedro se abrió un poco este juego y se le dio cierta formalización. Mientras vamos al tuit, ¿cuándo son las elecciones del partido? Están convocadas para el 17 de noviembre, pero el cierre de lista, la inscripción de las candidaturas es en 15 días, por lo tanto se entró ya en un tiempo de descuento para resolver la cuestión de las candidaturas. Claro, la yo había dicho en 15 días, claro, en 15 días es el cierre de listas. Está bien lo que vos decís porque todo indica la lógica. Puede ser que la lógica no funcione, como muchas veces lo veíamos con el caso de Bullrich, puede no funcionar la lógica convencional, pero la lógica sería que haya una lista de unidad, por lo tanto el candidato quedaría
lacrado en términos políticos en el cierre de listas porque no hay contexto, no hay ánimo, no hay voluntad para una competencia real en el peronismo. Esto puede sí derivar en una postergación de la fecha para el año que viene, que es una de las cartas que está dando vuelta en estos días a la hora de cómo se puede resolver esta instancia, que por ahora tengo la sensación que desde ese tuit de Guado de Pedro, que ahora lo vamos a ver, las 24 horas siguientes es el pico más alto de tensión que se ve dentro del peronismo y te voy a explicar por qué. Bueno, a ver, Cristina es la líder del peronismo, ha dado acabadas muestras de su compromiso inquebrantable con los sueños y los anhelos de nuestro pueblo, conoce cada rincón de la patria, interpreta las necesidades como nadie. En este tiempo tan duro para los y las argentinas, ella puede encender una luz de esperanza con su mirada estratégica, su coraje para volver a organizarnos y comenzar la reconstrucción. Es momento de que una mujer que militó toda su vida en el peronismo presida por primera vez el Partido Justicialista. Bueno, ahí empieza. ¿Qué blanquea Guado de Pedro? Una serie de conversaciones que venían dándose con Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner no estaba de acuerdo con que el presidente del PJ Nacional sea un gobernador. El argumento específico respecto a por qué no un gobernador era que un gobernador podía quedar limitado en términos de convivencia con el gobierno nacional y en todas las actitudes esa podía arrastrar al peronismo a distinta convivencia o a distinto destrato. Sí, la conducción del peronismo o la línea de acción del peronismo condicionada a una negociación entre un gobernador, quizá razonable por el ahogo financiero y económico con el gobierno nacional. Además decir, puede ser que un gobernador quiera usar ese lugar si pretende ser candidato a presidente para su propio beneficio. Y también en el caso particular de Quintela, de su entorno, decían, no sabemos si Quintela, que ha tenido una situación de default en la provincia, que ha lanzado cuasi moneda, es quizá la figura que más no puede representar hacia algunos sectores respecto a una gestión de gobierno. Quintela en ese sentido dio muestras de no ataduras con el gobierno. Sí, por el otro lado... De los gobernadores es el más confrontativo, digamos. Bueno, pero por el otro lado están entendiendo a ver si para los sectores medios o para los sectores no peronistas es la mejor oferta para mostrar un gobernador que está además... ¿Pero por qué sectores no peronistas es la conducción del Partido Justicialista? Porque se supone que el peronismo es una parte y que después tenés que abrir el juego a todos los actores. Si yo me guío por el segundo argumento de la condición de que el jefe no puede usar ese lugar para su propio fin, yo debería traducir que si Cristina va a la presidencia del PJ, eso inhibiría otras candidaturas. Si aplico la misma lógica de decir, che, no podemos dejar que un gobernador use el PJ porque después lo va a querer usar para su fin de ser candidato a presidente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que si Cristina es candidata... Está bien, ya entiendo. Si aplico esa misma lógica, si Cristina acepta ir al PJ, sería una forma de decir, che, no va a ser candidata. Hay que descartar la posibilidad de que sea candidata a presidenta en el 2027. Ahora, lo más novedoso de todo esto es que escala la tensión porque Quintela fue hasta ayer a la tarde el único dirigente que había manifestado interés por ser el presidente del partido. Se viene moviendo, viene recorriendo. Hoy antes, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí. ¿Por qué es importante ser presidente o presidenta del Partido Justicialista? ¿Por qué es importante la presidencia del Partido Justicialista en este contexto? Tiene, sobre todo, mirado en el sentido de que es el principal partido de la oposición. Están entendiendo que una presidencia que ordene hacia arriba y hacia abajo la conducción puede ser lo que garantice que los bloques legislativos se mantengan unidos, un tema que no es menor, porque en el último tiempo, sobre todo en el Senado, hubo algunas fugas de votos y algunas fugas de legisladores, entonces entendiendo que desde ese lugar, si el peronismo quiere estructurarse y ordenar una competencia y una nueva estructura para volver a pelear el poder, o por lo menos para confrontar con el gobierno de Javier Milei, tiene que tener una conducción ordenada y con identidad. Es el mismo argumento que usan los que dicen que Cristina tiene que ir a ese lugar. Es exactamente el mismo argumento que usan. La novedad con Cristina, decía, es, primero, que se lanza este operativo Clamor sin una conversación con los gobernadores, especialmente con Quintela. Lo que llamó la atención en las últimas horas es que no hubo nadie del dispositivo Kicillof que salió a respaldar una posible candidatura de Cristina Kirchner al PJ. No es un tema menor.
no es un tema menor. En la gestualidad no es un tema menor. Y la otra frase es la referida a Quintela. Quintela dice, bueno, si hay que competir, yo estoy en condiciones de competir, más allá que el proyecto sea el mismo, las ofertas serán distintas. Y ahí lo que está reprochando Quintela es que estuvo durante 20 días esperando una conversación con Cristina Kirchner para acordar en un mano a mano, decir, vos qué querés hacer, si vos querés ser yo me bajo, qué pensás de mi situación, y eso nunca se produjo. Lo que dice la gente de Quintela es que no se produjo porque fue Cristina Kirchner la que no accedió, por lo menos hasta ahora, a esa conversación. Hasta una hora antes de empezar el programa yo había hablado con la gente de Quintela y no existió todavía una convocatoria, un diálogo, una charla, una invitación a hablar para ver si le encuentra un punto de salida. Por lo tanto, escaló un poco ese malestar. Nos había quedado el posteo de Juliana Di Tulio, senadora nacional, muy allegada a Cristina. Cristina en el Senado, podríamos decir, junto con Anabel Fernández Sagasti. Es tiempo de mujeres. Aparece el recurrente, ¿no? Tiempo de mujeres en la conducción. Tiempo de ella conduciendo al Partido Justicialista. Tiempo de la que demostró el mayor de los corajes. Es tiempo de devolverle al pueblo la esperanza, ponerle luz al camino, recuperar la confianza en nuestras ideas y nuestra fuerza revolucionaria, dice Juliana Di Tulio. Sí, estoy pensando si en su momento Isabel Martínez de Perón no fue la presidenta del PJ. No tengo el dato. Estoy pensando, estoy haciendo memoria, porque en el regreso de la democracia hubo una especie de movimiento para correrla justamente, que había quedado en ese lugar. Ahora se abre este capítulo. Se abre este capítulo porque hay una doble tensión. Si efectivamente se amplía la convocatoria por parte de Cristina, o si esto que estaba esperando el entorno de Cristina era que haya más voces que se sumen, no que sea solamente el dispositivo que históricamente acompaña a Cristina. Es decir, ¿por qué no apareció nadie que se nutra de más allá del núcleo duro? ¿Por qué no aparecieron otros gobernadores? ¿Por qué no apareció, por ejemplo, Gildo Infran? ¿Por qué no apareció Silioto? ¿Por qué no aparecieron otras voces que hacen que el histórico espacio de Cristina, nadie en el peronismo le cuestiona a Cristina, que tiene mucho peso, que es la figura más importante, pero no ocurrió el resto por ahora, lo cual es un foco para ver qué ocurre a lo largo de estas horas. Bueno, me quedo entonces con el rol ordenador que tiene la presidencia del PJ, sea Cristina o haya otro candidato de consenso o una interna, veremos cómo se define. Me quedo con lo otro, me parece interesante también. ¿Qué personalidad va a tener o qué identidad va a tener el Partido Justicialista en adelante respecto de una situación en la que parece que lo que viene es más de consenso, que lo que viene es más centrista, si vos querés? Cuando uno se pregunta o cuando uno le pregunta a dirigentes, che, ¿qué viene después de Milei? ¿Qué característica va a tener la política después de Milei? La presencia de Cristina allí sería, bueno, no. El peronismo recupera un lugar más confrontativo respecto de las políticas liberales de las que expresa Milei, las más clásicas. Uno de los argumentos, y tiene que ver con lo que decís, es Cristina en el PJ puede evitar que haya sectores del peronismo que quieran llevar al partido hacia un movimiento más de centro-derecha. No está muy claro quién podría querer hacer eso. Hay un planteo de una situación de mucha tensión entre Cristina y la CGT. Y el otro dato, que no me parece menor, para cerrar, está la hipótesis de una condena contra Cristina, está la hipótesis de ficha limpia. La ficha limpia es con una doble confirmación de una condena, no puede ser candidata a nada. Exactamente, que haya una inhibición de que Cristina, una proscripción de que Cristina pueda ser candidata en el 2025 o en el 2027, pero eso en todo caso sería, explicado en este contexto, ir sobre la presidenta del principal partido opositor, sería claramente entender que es una especie de persecución o por lo menos limitación de que el principal espacio opositor pueda presentar a su principal referencia a la hora de competir electoralmente. Gracias, Pablo. Vamos a volver sobre este tema porque después vamos a hablar del otro gran protagonista de estas horas, que es Mauricio Macri, y la relación del PRO respecto de lo que pase en el Congreso con el rechazo o el acompañamiento al veto por el financiamiento universitario. Le voy a pedir a Flor Gutiérrez que me acompañe a la pantalla. Hoy vamos a hablar bastante con Flor porque una de las noticias tiene que ver con el dólar, que parece no encontrar piso en algún punto, pero ahora nos vamos a detener en otra cosa que siempre repasamos en QR, y son las expectativas del mercado.
que se expresan, Flor, siempre en el conocido REM. Sí. Que de alguna manera es eso, ¿no? ¿A quién se le consulta en esto? Se le pregunta a más de 40 consultoras, institutos privados, en los cuales el Banco Central le dice, pásenme sus estimaciones del mes, y las consultoras todos los meses entonces les pasan sus estimaciones de proyecciones de macroeconómicas, distintas variables, de inflación, de tasa de interés, del tipo de cambio, de actividad económica, y trajimos algunas para analizar, porque siempre es muy importante, no porque creemos que el mercado tiene la verdad absoluta, sino porque en parte es lo que miran a veces las empresas para tomar sus decisiones, ¿no? Claro. Proyectar hacia adelante, bueno, consultan el REM y lo que mira el Banco Central. De las respuestas que dan a esa consulta, claro. Entonces es un insumo importante para las empresas. Para la toma de decisiones. ¿Y este dato ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es la variación mensual de inflación que proyectan las consultoras ya para septiembre en adelante. Sí. Todavía no la conocemos. Septiembre la vamos a conocer el 10 de octubre, oficial otra vez de INDEC. Porque hay dos líneas. La línea que están viendo roja es la última actualización. Es el informe que salió en el día de hoy. La línea verde es lo que pronosticaban el mes pasado. Es interesante ver las dos para ver si prevén que la inflación va a bajar un poco más de lo que proyectaban antes, ¿se entiende? A simple vista lo que veo es que venía más o menos acompañando la tendencia hasta el último dato. Sí, lo que vemos en general es que mejoraron un poco las perspectivas de inflación en los próximos meses. Se cortaría recién el año que viene un poco esa tendencia. Pero miren lo que prevén para el mes que viene, septiembre, 3,5%. Acá está el primer dato importante. El gobierno hace 4 meses que viene con una inflación mensual del 4%, desde mayo. ¿Sí? Recordemos, mayo había sido del 4,6%, después en junio había subido el 4,6%, en julio bajó al 4%, en agosto el 4,2%, bueno, acá la estamos viendo, sería el primer mes después de 4 que perforaría ese valor, lo cual el gobierno podría ahí levantarlo como una buena noticia, ¿no? Perforamos el piso del 4%, bajaría 0,5 puntos porcentuales. Acá hay un consenso bastante firme de que va a venir por debajo del 4%. Bien. Ahora, lo que uno puede después analizar es que más o menos se va a mantener en ese rango. O sea, no es que va a volver a bajar un escalón, ¿se entiende? Pues, si miramos en general, octubre 3,4, o sea, prácticamente similar a septiembre. Si uno piensa en diciembre y los valores de diciembre después de la devaluación, que venía en línea muy inclinada hacia abajo, acá lo que observás es se amesetó acá, digamos. Sí, se venía mesetando en el 4, ahora bajaría un escaloncito más al 3,5% y nuevamente se amesetaría en el 3,5%, incluso hasta el año que viene. Febrero y marzo del 2025 se mantendría en estos valores. Por arriba todavía del crawling peg, de la modificación del tipo de cambio. Todavía por arriba del crawling peg, o sea, confirmando una apreciación cambiaria que se sostiene. Y, bueno, nada, con un dato en particular, ¿no? Octubre, por ejemplo, con baja del combustible y con baja del precio del gas. Así todo se mantendría todavía en estos valores. Próximo dato. Pasemos al próximo dato, que también es interesante porque tenemos la inflación, pero núcleo, que es la que mira el gobierno. Sí. ¿Por qué la inflación núcleo es la que mira el gobierno? Porque le saca de la inflación general que publica INDEC, le saca el componente regulado, que son los servicios, y le saca también el componente de estacionalidad. Por ejemplo, en verano los precios suben más en hoteles, restaurantes, etc. Entonces, si le sacas esas dos componentes, ¿qué pasa con los bienes? ¿Cómo se están moviendo? Y esto para mí es el peor dato. Porque lo que marca es que si le sacas los regulados y los estacionales, tampoco perfora el 3%. Se mantiene. Miren en septiembre, 3,4%, 3,1%, 3,1%. Diciembre sube nuevamente al 3,4%. Recién en marzo del año que viene marcan otro mundo. Otra historia, ¿no? Esto, multiverso. Largo plazo en Argentina, ni hablar. Entonces, bueno, me parece que esto sí es un dato que puede generar ciertas alarmas. ¿Qué más? Bueno, pasemos a la siguiente porque ¿qué pasa con el tipo de cambio ahora que estamos viendo un dólar que está bajando? Sí, ¿no? No, me quedo, Flor, con un dato que se repite, que en su momento el presidente decía voy a sacar el cepo cuando confluyan la inflación con la devaluación programada. Por esta proyección no va a ocurrir, por lo menos hasta avanzado el año que viene, la posibilidad de que se acerquen los dos. Salvo que tome otras decisiones el gobierno. Esto es una estimación con las variables que se conocen ahora, me imagino yo. Digo con esa proyección que
que confluyan a cero, que él dejó de hablar de la inflación y empezó a hablar, por eso es importante, como dice Flor, la núcleo, pero confluyendo a 2. Era como la variable que él agregó en su momento como la salida por el cepo. Digo, recordando lo que mencionó en estos días Hernán sobre arriesgarse a fin de año o no a sacar el cepo. Después fue sumando, ¿no?, otras variables más para salir del cepo, que la base monetaria sea igual a la base monetaria amplia. La verdad es que me parece que ni el gobierno sabe cuándo va a salir del cepo, en parte por, todavía la falta de divisas para afrontar la posible presión que pueda tener el mercado cambiario. Vamos al dato del tipo de cambio, entonces. Vamos al dato del tipo de cambio, que es importante porque acá sí me parece que es una buena para el gobierno. Lo que estamos viendo es, acá están viendo la mediana de la proyección del dólar oficial para las consultoras. O sea, qué valor va a estar en octubre, en noviembre y en diciembre el tipo de cambio oficial, el que maneja el Banco Central. Bueno, hasta el mes de diciembre mantienen la perspectiva del gobierno del 2% mensual. Algo que también antes era un poquito más alto. O sea, antes las consultoras marcaban, no, va a moverse al 4, al 5%. O sea, esperaban que en algún momento el gobierno corrija el tipo de cambio oficial, que no se iba a poder mantener en el 2% siempre. Bueno, ahora ponen ahí una apuesta. Dicen, bueno, sí, puede mantenerse en el 2% porque lo vino haciendo todo el año, tanto en octubre como en noviembre, en diciembre, y recién en enero prevén una suba un poquito más fuerte del 3%. Un breve comentario, Pablo. ¿Puede suceder que se mantenga el 2% mensual? Sí, puede suceder. De hecho, lo viene haciendo. El año que viene vamos a ver cuál es la política cambiaria del gobierno. Parecería ser similar. Depende mucho de que se pueda sostener también este veranito cambiario que está teniendo el gobierno, sea de que los dólares financieros no se disparen y se pueda acortar la brecha como está sucediendo en este momento, que está en el orden del 20%. Pregunta, si las consultoras económicas dicen, bueno, este va a ser el margen, hasta diciembre mantendrá el 2%, por ahí después se acelera un poco, pero lo que están leyendo acá es que el gobierno tiene control total y que no va a haber una devaluación. Exactamente. Esto es lo que sí están viendo ahora y que no lo veían antes. Esto sí lo están confirmando ahora. Por eso digo que esto sí es un dato importante para el gobierno y tiene que ver es decir, confianza de las consultoras en que el gobierno va a poder sostener y va a evitar esa devaluación que tanto... Bien. ¿Pero por qué? Y esto es importante remarcarlo. El gobierno logró tener un buen blanqueo. Y eso es un punto importante para explicar por qué cambió la confianza. El blanqueo permitió sumar reservas. Hoy el Central acumuló ya en esta semana solamente 500 millones de dólares. Logró que bajen los dólares porque sumó más oferta, tanto por los dólares que están en los bancos como por el aumento de los créditos privados en dólares que están prestando los bancos, que tienen la obligación de ingresar esos dólares en el mercado oficial, como también muchas empresas están saliendo a colocar deuda en dólares, que también las tienen que ingresar al mercado oficial. Todo eso le está permitiendo al gobierno sumar una cantidad de reservas interesantes. ¿El blanqueo no es algo momentáneo? Es decir, este veranito del dólar que vos decís que está muy planchado en límites, ¿es sostenible en el tiempo? Bueno, ahí está el gran interrogante. Si en términos generales, yo creo que es un puente. Es un puente, te permitió ganar tiempo, lo estamos viendo ahora, probablemente en los próximos días se sostenga porque se extendió el blanqueo un tiempo más, porque está subiendo un poco el puente crédito. ¿A qué? ¿Cuál es la expectativa del gobierno? gobierno? Es un puente en principio a los meses de mayor demanda de divisas y aparte ahora que bajaste el impuesto país y que se elimina a fin de año, la demanda importadora va a ser más grande y aparte normalizaste el esquema de pagos que antes los tenías en cuotas, así que me parece que eso es importante. Y también en el que viene tenés vencimientos importantes en dólares, entonces ahí vas a necesitar ya algún tipo de préstamo más grande que el gobierno está negociando a través de los bancos, ahí con el Fondo Monetario. Ahí está todo lo que aparece en potencial, que Basilea daría, que otro conjunto de bancos darían, y hay que ver qué pasa, me imagino, con las elecciones en Estados Unidos y el Fondo Monetario. Totalmente, pero respondiendo en concreto a tu pregunta, no es tan sostenible. Si es un puente, esto se puede terminar noviembre, diciembre, yo te diría que ya es otro escenario cambiario para el gobierno. Pasemos por último a lo que prevén en actividad. Acá se está dando algo muy interesante, que es un serrucho. Es un serrucho en el nivel de actividad. Lo que venimos observando es la actividad en abril, tuvo una baja interesante, en mayo subió, en junio volvió a bajar, en julio mostró una suba nuevamente del 1,7%, solamente hablando de actividad económica oficial que muestra INDEC. Bueno, las consultoras ya marcan en agosto que baja nuevamente la actividad. Es un electrocardiograma, es un serrucho, llámenlo como quieran, pero no hay un crecimiento sostenido para nada.
¿Y ese serrucho se da yendo y viniendo en los niveles que se tenían o es un serrucho que se da en la caída, digamos, y sostiene la caída? Sí, es interesante tu apreciación. Es en baja, o sea, en baja. Siempre en términos interanuales estamos en varios escalones más abajo. Ahora, si lo marcamos en términos intermensuales, lo que vemos son estas oscilaciones. ¿Qué es lo que prevén las consultoras? Estamos hablando de PBI. Recordamos que el dato del segundo trimestre de PBI, que es actividad económica, salió hace poquito y marcó una baja del 1,7%. Bueno, tercer trimestre, junio, julio y agosto, prevén una suba del 1,6%. Fíjense en que, a diferencia del REM anterior, mejoraron la proyección de crecimiento de la actividad. Cuarto trimestre también una suba de casi el 1%. O sea, lo que ven las consultoras es que esta parte del año la economía va a crecer un poco más. Siempre interanual más abajo, pero que va a crecer un poco más. Pero me parece que este es el dato más importante, ¿no? Finalmente el año va a terminar casi con 4 puntos de caída. Esto sí se confirma sin dudas. Y aparte, algo interesante, y ya con esto cierro, es pensar por dónde puede venir el crecimiento. Cuando hablas con los fuentes del gobierno te dicen del crecimiento del salario que va a potenciar un poquito más el consumo. Claro. Bueno, todavía en supermercados el consumo está planchado, está desplomado, no se ve por ahí. Y por el lado de las inversiones, las proyecciones hacia adelante de, por ejemplo, Orlando Ferreres marcan que las inversiones siguen cayendo en los próximos meses, pero el gobierno apuesta que el RIGI puede llegar a traer algún tipo de inversiones. Bueno, estas son entonces las proyecciones de las consultoras. Gracias, Flor. Muy, muy completo y además entendimos de alguna manera de qué forma se viene lo que se viene, o por lo menos qué están pensando las principales consultoras económicas. Como decía Flor, se toma en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Con ese tipo de cambio, con esa inflación y con ese nivel de actividad. Volvemos a la mesa. Quiero contarles antes de irnos a una tanda que enseguida vamos a charlar con Nicolás Gil Lavedra. ¿Quién es Nicolás Gil Lavedra? Director de cine, seguramente lo conocen de distintos trabajos. Lo último que hizo fue Traslados. Traslados es una investigación documental que se estrenó, insisto, hace muy poco, que estuvo en San Sebastián, uno de los festivales más importantes del mundo, con muchos elogios, y que investiga los vuelos de la muerte, un modo de desaparición de personas que implementó la última dictadura cívico-militar. Tiene una enorme cantidad de cosas sumamente interesantes, Nicolás, para conversar. Por ejemplo, nació el 6 de diciembre de 1983, es decir, a 4 días de la democracia, y su familia muy involucrada, muy vinculada con todo lo que tiene que ver con el proceso de memoria, verdad y justicia. Vamos a conversar con él sobre el momento de las causas, sobre qué lo llevó a hacer esa película y sobre el momento del cine nacional, que en San Sebastián, quien organiza el festival, organizó un espacio y una movilización por el cine argentino, por lo que está afectando las políticas culturales de Javier Milei. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Pausa y al regresar charlamos con Nicolás Gil Lavedra. Dale. Bueno, desde ya la tarifa del subterráneo para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires es un impacto cotidiano, ¿no? Es poner la tarjeta SUBE y ver un número muy llamativo. Hay un número en esta zona, es el 757, que es lo que sale el pasaje de subte. Y uno dice, pero me voy a subir un avión. Pues no, esa es efectivamente la tarifa. Esto fue judicializado y una jueza expuso las razones de quienes, de la empresa y de la Ciudad de Buenos Aires, ahora nos va a contar Ina con más detalle, de por qué se llega a ese número y van a ver lo que ocurrió. Iri. La jueza Elena Liberatori decidió esta semana declarar nula la justamente resolución que permitió el aumento de la tarifa del subte. El último aumento. El último, el que se aplicó ahora, bueno, todo el que se hizo en manera escalonada y ahora en octubre llegó al 757, a pesar de que esto es un fallo sobre el fondo. Esa tarifa sigue vigente porque el gobierno de la ciudad y Esbace apelaron. Bien. Lo interesante de este fallo, muy revelador, es que la jueza hace un detalle de cómo el gobierno de la ciudad explica el aumento de la tarifa. Además, lo que dice es que no está reglamentada, nunca se reglamentó, pese a que hubo muchas recomendaciones de distintos organismos, incluso
por un informe de la Facultad de Ingeniería que había pedido el propio gobierno de la ciudad, nunca se reglamentó el cálculo de cómo se hace la tarifa técnica, así se llama. Sí. Entonces, ¿esto qué provoca? Que te puedan meter un verso y cualquier factura de cualquier cosa para justificarte cómo llegan a esa tarifa. A ver, vamos a ver Entre algunas de las puntos. cosas que le exhibieron a la jueza, Sí. facturas que, o sea, acá la clave es que son gastos que no se explica qué relación tienen con el servicio del subte. A ver. En ningún caso. Facturas en dólares de una empresa que se llama Sirion Technologies, que no dicen el objeto de la contratación en dólares, pero te estoy hablando de facturas de $2.300, $2.500, así en varios casos, todas del año 2023. Que no se sabe muy bien para qué. No, o no se cuál es el sabe rol para que qué. cumple. ¿Esto lo dice Irina Hauser o lo dice la jueza? No, lo dice la jueza Elena Liberatori. Pero esperá, el gobierno de la ciudad encima lo admite, ¿eh? No es que se lo cuestionan y dicen, no, bueno. esto está mal. Bueno, después decía otra cosa muy llamativa. Aparece Sí. un servicio de auditoría ahí, alerta legislativa, así se denomina, como está rendido, para EMOVA, que está a nombre, la factura, de un psicólogo. Auditoría y alerta legislativa. Bueno, para entenderle a veces el Congreso tenés que ser... No está mal. Buen punto. ¿Pero qué tiene que ver con el Si servicio necesitan del argumentadores subte, por para la favor? tarifa de subte, llámenlo a Ibáñez. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Tenemos la placa de nuevo, Sí. que ahí está detallado. Bueno, esto del alquiler de vehículos sin especificar es algo impactante porque acá lo estamos poniendo en forma genérica, pero han alquilado más de 20 autos en muy poco tiempo y pagan alquileres que pueden superar los 2 millones de pesos. Yo pensé que eran alquileres de formaciones de No, subte. autos y 4x4, ese tipo de cosas que no se entiende para qué las utilizan. No he visto nunca una 4x4 en la vía del subte por ahora. Quizá aparece. No creo que veas Perdón, todavía. Piri, sí. Puede haber alguna lógica de funcionamiento de una empresa, digo, pero meter algunos gastos adicionales para justificar la tarifa parece bastante insólito. Te voy a dar un dato más del caso del alquiler de vehículos. Se lo alquilan a una empresa que tiene domicilio en San Miguel de Tucumán Sí. y es para uso en la provincia de Buenos Aires. Que yo sepa, el subte, no sé, Bueno. funciona en la ciudad de Buenos Aires. A ver, sigamos y después hacemos un balance general. Más gastos invocados para justificar la tarifa del subte. Bueno. Traslado de un vagón a Córdoba. En la ciudad de Buenos Aires hay talleres de arreglo, es decir, Claro, no tiene lo que, mucho sentido. lo que estamos explicando es, y además esto es por más de 20 millones de pesos, trasladan a Córdoba supuestamente para un arreglo vagones, Sí. no lo han hecho una vez, lo han hecho varias, a una empresa cordobesa cuando tienen los talleres acá en la ciudad de Buenos Aires para poder hacer los arreglos. Bueno, Eso es lo que digo. Quizá no tenían las herramientas en ese Bueno, taller. yo lo que te digo es que no le discutieron esto ni en la audiencia pública que se hizo, ni en la jueza liberatoria, ni en Por eso, ahora vamos al final. Tengo una idea de lo que debería haber ocurrido, Sí. pero sigamos, factura de gas. Bueno, factura de gas. Sí, yo también puedo presentar. Cuando uno presenta su factura de gas, en general no es que van y le aumentan el sueldo inmediatamente, ¿no? Muy bien. La otra me gusta más que la factura de Gestión, gas. monitoreo y soporte de Twitter. Bueno, yo te puse algunos ejemplos. También hay un envío, tengo muchos que no están acá. Sí. Pero, por ejemplo, hay envíos de cajas vacías. Y hay que ver que vuelve la caja. ¿No? Ese es el famoso regalo Perdón, sorpresa. parece que vuelven vacías. No sé, Bueno. es algo muy difícil de entender, pero no tanto, porque lo que se hace acá es un dibujo, evidentemente. Es lo que está por lo menos planteando la jueza Elena Liberatori, que saca una sentencia muy fundamentada, más de 50 páginas, donde justamente desarrolla todo esto. Sí. Todo lo que pasó también en la audiencia pública. La apelación no supone... Perdón. Sigue vigente la tarifa, si es Claro, pero la apelación no supone que también están objetando los argumentos de Liberatori. Sí, obviamente. Una apelación es eso. Pero la propia jueza, al final de su sentencia, ella aclara que el gobierno de la ciudad reconoce que no hay un marco regulatorio para justamente decir Claro. cómo se calcula la tarifa técnica. Entonces es una manera de admitir Fronteras abiertas, digamos, ¿no? Pueden entrar todo. que pueden hacer un dibujo, A ver. un dibujito, como nos gusta decir a Perdón, nosotros. Sí. porque en su momento el argumento del propio gobierno de la ciudad era: se está cubriendo sin subsidio el 25% de lo que sale el costo. Había un argumento detrás de eso. El tema es cuál era el costo que estaban tomando de que era la tarifa original. Sí. Eso es lo que están justificando eventualmente.
están justificando cómo inflan la tarifa. Esa es la justificación que hacen. Se me ocurren dos cosas. Primero, este proceso debería, para que fuera virtuoso, debería generar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se acerque y diga, bueno, esto está objetando la jueza, acá están las razones. Por esto iban cajas vacías, por esto mandamos una formación a Talleres de Córdoba, si hay... Mirá, Talleres de Córdoba me salió que se la juega mañana. Por eso hay tanto gasto en Twitter o por eso la factura de gas. Ojalá sea tan virtuoso que no le quede ninguna duda a nadie. ¿Por qué digo esto? Y cerramos si quieren. Porque lo que está pasando en las estaciones de subte es algo que pocas veces se había visto. Hay mucha tensión. Sí. Razón por la cual se ha contratado seguridad privada, porque hay mucha tensión, porque hay mucha gente que va directamente a colarse para poder viajar o directamente ha bajado bastante la cantidad de pasajeros que efectivamente hay en los subtes. Quienes viajamos en subte habitualmente lo vemos. En determinados horarios antes para entrar te tenían que empujar. ¿Sí? Y te dejabas, empujar y bueno, más o menos te acomodabas. Hoy no hay casi hora en los subtes en donde sea difícil o tengas que dejar pasar una formación. Entonces hay un momento... También clima de época, ¿no? Es un problema que no haya, que disminuya el número de usuarios de subte. De subte. Bajó el 40% desde agosto de 2019 hasta agosto de este año. Es un problema porque eso también determina nuevos incrementos en la tarifa. No, bueno, hay una parte que es inflada y otra parte que tiene que ver justamente con que hay menos usuarios. Con que hay cada vez menos usuarios. Y también, además, es una decisión económica, pero también es una decisión política sobre qué se subsidia o no en el ir y venir de la gente para ir a laburar y sobre todo en el AMBA, ¿no? Gracias, Siri. De nada. Bueno, estamos, como le decía, con Nicolás Gil Lavedra, director de cine. La última película que realizó, su último trabajo, es Traslados. Vamos a hablar de muchas otras cosas en estos tiempos, vinculados al cine, vinculados a los derechos humanos, de su propia historia, pero vamos a compartir el tráiler de Traslados. Si no la vieron, tienen que hacerlo. Dale. Encontrar un para qué sobreviví. La palabra traslado, ¿tenía alguna connotación especial? Hay un primer indicio de cuerpos que habían aparecido en la costa uruguaya. Tenían sogas atadas en los pies. Imagínate un rompecabezas de 10.000 piezas. Necesitaban desaparecer a una generación completa. Se los arrojaba al mar uno por uno. ¿Cuánta gente no volvió? No sabía lo que había pasado, yo lo vi. Siempre hay algo que el criminal se olvida. Nunca pensé que alguien podía diseñar un método de eliminación tan sofisticado. Cuando empezás a mirar todos los patrones, sí, machear todo. La manera que tuvieron para exterminar, dejando la menor cantidad de rastros posibles, fueron los vuelos de la muerte. Bueno, si les generó el tráiler lo que a nosotros nos generó aquí observando esta pieza, este anticipo, la venta de la película Traslados de Nicolás Gil Lavedra, ya hay que ir a verla. Reconocí la voz de Miriam Lewin, estaba Piñero, estaba también Eduardo Anguita, trabajo documental que nos contaba Nicolás. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá. Que cuando puede, en las funciones que puede, la presenta, vas a presentarla. ¿Y qué está pasando ahí? Porque se da en un contexto muy especial también, Nicolás. Es divino, es divino. Hoy se me acercó un hombre que había ido con sus hijos adolescentes, que quería que conozcan un poco nuestra historia. Y la película nace con una idea de eso de Hotchbaum para que esta historia también llegue a los jóvenes. Y la verdad que poder compartir con el espectador, que después es el que termina la película, uno hace una película, pero no sabe después qué va a pasar. Claro, ya cobra vida propia su recorrido, ¿no? Y estar ahí, estar ahí, que te puedan preguntar cómo la hiciste, cuánto tardaste, cómo fue el proceso, digo, es algo muy ¿Y por qué haces lindo. especial hincapié en los jóvenes? Porque me parece que nos hace falta, digo, pienso en el documental, pienso en el archivo que tiene el documental en los 90, ese emblema de la impunidad que tuvimos, y me parece que nuestros jóvenes todavía, yo soy del 83, soy joven, pero me parece que todavía hay muchas generaciones que tienen que entender lo que se vivió. La dictadura tiene que ser un punto de unión, no de grieta. Todos tenemos que estar en contra de la dictadura, en contra del terrorismo de Estado.
hay que tener una mínima empatía con las víctimas directas y con toda una sociedad que es una víctima indirecta. Nicolás, vos, lo decía en la presentación, naciste el 6 de diciembre de 1983, es decir, a 4 días de la recuperación de la democracia. Además, bueno, familia muy vinculada a la política de memoria, verdad y justicia, porque su papá fue uno de los jueces de Cámara que enjuició efectivamente a la Junta, y tu mamá trabajadora social, que en las charlas que das o cuando te preguntan por tu vida siempre hay referencia a tu papá, pero vos la introducís a tu mamá y a mí me parece eso muy, muy interesante, muy lindo. Es que forma parte, digo, soy quien soy gracias a ellos dos. Mi papá es muy radical, mi mamá es muy peronista, así que imagínate lo que eran las discusiones en mi casa, pero siempre la memoria y la bandera de memoria, verdad y justicia es un punto de unión. Y así debería ser en todos los lugares de la Argentina. No puede ser que afuera nos reivindiquen más por nuestra democracia, por nuestra lucha por los derechos humanos, que en nuestro país, ¿no? que nosotros mismos. Pienso en el documental esta Norita, por ejemplo, ¿no? Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, que murió en mayo, si no me equivoco. Está Estela Pérez Esquivel. Heroínas y héroes que han dado todo por la justicia y porque haya memoria en este país, que muchas veces esta sociedad es un poco injusta y hay gente que las defenestra. Y ahí para mí no hay un punto de acuerdo. Y me parece que esta película lo que hace es poner sobre la mesa hechos y que uno cuando la termina de ver no puedes conmoverte con esas historias y con esa lucha. Yo te quería preguntar justamente vinculado con esto, ¿cómo vivís la presentación de esta película en un contexto político que por lo menos desde quienes gobiernan es adverso, digamos, y es contrario y en algunos momentos hasta reivindicatorio? Reivindica el terrorismo de Estado, ¿no? Cuando nace la película, bueno, cuando Zoe me llama y al principio dudé porque hacer un documental, yo nunca había hecho uno, esta es mi 4ª película. ¿Quién es Zoe? Zoe Hochbaum, que es la productora y quien tuvo la idea de llamarme y de hacer este documental. Una pendeja de 25 años que quería que esto se sepa, ¿no? Vos ya habías hecho una biopic sobre Estela. Yo había hecho una biopic hace 2011 con Susupe Coraro. Y después hice, bueno, Las grietas de Jara, como El Marc, también con Zoe, que se estrenó este año, que está en Disney. Y cuando me llama Zoe, era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue, no? Y obviamente que cuando la hicimos todo el año pasado, la Argentina era otra. No teníamos un presidente democrático que citaba en un debate a Macera. O sea, vos hiciste la película en un momento en que no sabías que iba a estar tan cuestionada la política de memoria y justicia. Empezamos en marzo del año pasado. Hacer una película lleva mucho tiempo, no solo por la cantidad de entrevistas, por las recreaciones, sino que los procesos de edición. De edición hay 5 meses para hacer esta película. Postproducción. Y después nos encontramos estrenando justo una semana después de la foto con diputados nacionales, con Astiz, y hablando de él como si fuese un viejito que pobrecito está en una cárcel común en Ezeiza, cuando en la película contamos lo que es el operativo de la iglesia de Santa Cruz, el secuestro de las monjas. Y digo, uno no puede llamar eso a un pobre viejito que está en una cárcel común, a un tipo que nunca se arrepintió, que nunca dijo todo lo que hizo, que nunca publicó una lista, que no dicen dónde están los nietos. Digo, donde no hay arrepentimiento, ¿por qué habría que tener un tipo de reconsideración en cuanto a un crimen de lesa humanidad? Ahora pensaba un poco, perdón, si eso te, digamos, cuestiona o te fortalece, ¿no? Fortalece este laburo. Bueno, pienso también, soy la edad que tiene y decís, bueno, hay esperanza, no sé. Se nos volvía muy imprescindible. Yo estaba en edición y era como, ya, tenemos que salir ya, esto la gente lo tiene que ver. Y frente a los discursos de odio, negacionistas, la mejor respuesta son pruebas. Y en la película, todo lo que se cuenta en la película está probado en causas judiciales. Yo como director de ficción todo el tiempo y con el guionista Gustavo Gersberg todo el tiempo tirábamos de, che, y si acá contamos esta línea. Y Anguita decía, no, volvamos a los vuelos y volvamos a lo probado. Y todo lo que está en la película está probado. Déjame aprovechar esto, Pablo, sé que vas a ir a otro lugar. Quiero preguntarte, vos ya conocías la historia, bueno, sabías de qué se trataban los vuelos de la muerte. ¿Te encontraste con algo que te sorprendió o qué es lo que más te sorprendió en la búsqueda documental? Conocía el titular, había leído el libro de Miriam sobre el Skyban, que creo que si no me equivoco es 2009, lo había leído, pero
la verdad que cuando te interiorizás en la investigación que hicieron tanto Eduardo como Daniel Cecchini, era tremendo. Que a las 5 semanas del golpe militar ya aparezcan cuerpos en Uruguay. Que uno de esos cuerpos que aparece en la costa de Montevideo, en Positos, sea el de Floreal Avellaneda, un chico que fue secuestrado a los 14 años. Claro. Digo, porque ni siquiera había un límite. Eso mostraba que no había un límite. Con las peores vejaciones que se puedan ocurrir. No, eso era tremendo. Y ver a la madre en archivo, ver a Iris, que no la pudimos entrevistar, pero teníamos un archivo, una entrevista que le hace Mónica Gutiérrez para Televisión Pública de ese momento, y verla en el juicio de las juntas declarando, y poder darle voz a esa ausencia entre testimonio y archivo, la verdad que era muy impresionante. Pablo. Pensaba, antes de que cuentes que Zoe, con 25 años, vino con la idea, pensaba en preguntarte, ¿qué crees que pasó para que un episodio tan terrible en la historia argentina se tenga que volver a contar? Insisto, está en la currícula de los colegios, se habla en los colegios, en la mayoría de los colegios está, pero yo no sé ¿qué ocurrió ahí? No sé si de los vuelos se habla tanto, porque está el libro de Berbisky, está el libro de Miriam, pero la realidad es que el juicio de Campo de Mayo, la sentencia a los pilotos tiene 2 años. Ahora empieza, por ejemplo, el juicio al Palomar y se puede probar todo el traslado, que era el eufemismo que usaban los militares para llevar a los detenidos ilegales, hasta la pista. Después de la pista en adelante no se puede probar nada. Entonces me parece que hace falta todavía. Y más allá... Claro que hace falta. Digo, ¿qué sentís que nos pasó? Que ese episodio, o es necesario recordarlo? La historia argentina, somos cíclicos, vamos y venimos, hacemos 2 pasos y vamos 3 para atrás y después hacemos 2. Digo, el juicio de la Junta, después tuvo a los 2 años ley de audiencia y había punto final, después los indultos en los 90, que a mí lo que me impresionó, por ejemplo, los indultos, yo era muy chico, tenía 7 años, Menem lo cuenta en un programa de televisión, en el de Mirta Legrand. Y Mirta jocosamente le dice, tiene la fecha, no lo quiere decir, y él, tengo la fecha y me hago cargo. Y ahí, al toque le contesta Pérez Esquivel, que dice, todo lo que él dijo que iba a hacer en campaña, está haciendo lo contrario. Y es un poco Argentina. Vamos y venimos todo el tiempo. Y me parece que con los derechos humanos tenemos que unirnos un poco más con lo que vivimos. Nunca vamos a poder saldar esa herida si no nos hacemos cargo y no tenemos justicia y miramos adelante, ¿no? Nicolás, te quiero preguntar a continuación sobre el cine nacional, pero antes, para cerrar, si vos querés, traslados y de qué va, me quedo pensando en la pregunta de Pablo. Digo, estamos hablando de una película, de una situación y de episodios que damos por sentados todo el tiempo, y quizás eso es parte del error. Nos está mirando gente que no sabe qué son los vuelos de la muerte, no sabe a qué se refiere traslados, o jóvenes que están enterándose en este momento y quieren saber qué pasó. ¿Qué fueron los vuelos de la muerte? Traslados es el eufemismo, como dije recién, que usaban los militares para llevarse a los detenidos a un avión. Los detenidos pensaban que iban a ser llevados a Bariloche, a un centro de recuperación, y ellos mismos pedían estar en ese avión. Lo que hacían era los dormían, los llevaban a un camión. Del camión, según el centro clandestino, si tenía pista o no, los subían en Aeroparque la ESMA, o en caso de Campo de Mayo que tenía pista, los subían y después los arrojaban en el Río de la Plata o en el mar. Lo que no podemos saber es cuánta gente tiraron. Sí sabemos que había un vuelo semanal desde la ESMA y 2 vuelos semanales desde Campo de Mayo. Y eso te hace pensar que el número es escalofriante, porque solo aparecieron 65 cuerpos, entre ellos Azucena Villaflor, Esther Balestino de Cariaga, las 2 monjas francesas, sí, las madres fundadoras, pero no se puede calcular el número, pero podían subir desde a 1 como hasta 25 personas en esos aviones, y estaban involucrados no solamente los militares, sino que hacían que se involucren médicos, enfermeros, que eran los que aplicaban las inyecciones, claro, el laboratorio que daba el pentotal, el pentonaval, que era lo que usaban para dormir a las personas, y después también los pilotos, que eso para mí fue como algo nuevo que tenía en el libro de Miriam, sí, que es la investigación que hace Miriam sobre el Skyban, que es tremendo, que los pilotos que hacían horas de vuelo en la Armada o la Marina o en cualquiera de estos centros, que todos tenían o avión o helicóptero, hasta la policía tenía, y también seguramente se usaban para estos vuelos, juntaban horas y después iban a una línea comercial. Y gracias a que una periodista y un fotógrafo italiano, Giancarlo Ceraudo,
localizan ese avión, encuentran las planillas, y no solo encuentran las planillas, sino que sabían quiénes eran los pilotos y encuentran de ese vuelo del 14 de diciembre, que fue el operativo de la iglesia de Santa Cruz, que es el mismo Astiz quien en la ESMA dice, me las voy a llevar porque Francia quería que las liberen. Claro. Francia y la iglesia exigían que liberen a las monjas, porque sabían que no las tenían montoneros. Entonces, la película lo que hace es, le da voz a esa ausencia y pone en la mesa todas las pruebas, cronológicamente, desde el 24 de marzo a hoy, ¿qué se sabe de los vuelos de la muerte? Nicolás, fuiste a presentar a San Sebastián. En San Sebastián se eligió un momento especial para honrar, homenajear y pedir por el cine argentino. ¿En qué momento está el cine argentino? Bueno, San Sebastián eligió un día especial, que era el día donde daban la película de Diego Lerman, que estaba en competencia oficial, para dar apoyo al desmantelamiento del cine argentino. La realidad es que hoy el Inca no funciona, no está funcionando. El presidente del Inca dice que las películas del 2000 en adelante son todas una porquería, las películas argentinas. Y ahí está poniendo películas, qué sé yo, Sama, Relatos Salvajes, Nueve Reinas. Yo entiendo que hay muchas películas y que no todas son para todos los públicos. Y seguramente el Inca hay que mejorarlo como todo organismo estatal. Pero me parece que no hay una escucha y no es gente que sepa de cine y no es gente que entienda el valor que tiene la cultura. San Sebastián, por ejemplo, estaba preocupado por cuáles van a ser las películas que estén el año que viene. Porque en las competencias paralelas, más allá de esta de Diego Lerman, que estaba en la oficial, pero ¿qué va a haber el año que viene? Porque si no hay películas que hoy se están haciendo muy pocas películas que tienen que ver con que tuvieron apoyos anteriores o películas de fondos privados, o las de plataformas, que son pocas, porque las plataformas no hacen 100 películas por año en Argentina. Claro. Entonces hay mucha preocupación en el exterior, en donde nuestras películas funcionan muy bien en festivales. Pensemos, Puan metió 80.000 espectadores en Francia. Es una locura. Digo, y nosotros mismos no defendemos esa industria. Digo nosotros como sociedad, ¿no? Obviamente yo lo defiendo, pero hay una preocupación muy grande y en el Inca ojalá que haya una escucha, ¿no? Que haya reuniones, que entiendan el valor agregado que da nuestra industria, la cantidad de puestos de trabajo y cómo eso habilita a más negocios para nuestra industria y para el cine nacional. Nicolás, gracias por haber venido. No, a ustedes. Y vayan a ver Traslados. Esperá, Cinearte Cacodelfia, que por favor vayan. Dale. Ahí, a ese cine que es divino, ¿Dónde? que está ahí en diagonal, a media cuadra del Obelisco, con 2 funciones diarias. Yo estoy yendo a algunas a las que puedo, pero está bueno. Es un cine hermoso donde dan películas bárbaras y está bueno ir a la sala a verla. Gracias, Nicolás. A ustedes. Que estés bien. Pasa QR que dice, este viernes vamos tranquilos, conversamos sobre cosas que no pudimos charlar en la semana y así todo. Siempre a las corridas y con mucha información aún en los últimos minutos. Nos vamos a Estados Unidos con Adrián Sack, gran compañero, gran profesional, porque parece que un candidato a congresista, diputado, no tenía familia, entonces le pidió prestar a la familia un amigo para sacarse una foto de campaña para disimular la soltería. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, es así como lo describís, es increíble. En el estado de Virginia o Virginia, el 7º distrito, bueno, este señor, Derek Anderson, tiene el mismo apellido que el actor de MacGyver, ¿no? Es Richard Dean Anderson. Sí. Bueno, justo, y se las ingenió también, ¿no? Se las ingenió, viste, siempre se las ingeniaba para salir de todas las cosas. Dice, atención, me tengo que presentar por el Partido Republicano con valores familiares, conservadores. ¿Cómo puedo hacer si yo solo vivo con mi perro, ¿no? Le habrá preguntado a los asesores. Digo, ¿tenés algún amigo que te preste una mujer y 3 hijas? Sí, mi mejor amigo de la infancia. Bueno, es evidentemente lo que hizo en su campaña televisiva y gráfica y también por redes sociales. Estuvo posando en un montón de fotos, no una sola foto, ¿no? Acá estamos viendo una, Adrián. Vos sé que nos contás esto, yo veo la foto y me parece tremendo. Sí. ¿Cómo no se va a dar cuenta en estos tiempos que alguien va a decir, pará, contanos eso, ¿cómo se dieron cuenta o quién se dio cuenta? Y bueno, se dieron cuenta porque alguien en las redes sociales empezó a difundir fotos de la verdadera familia, o sea, de cómo era esta familia, que esa no era la familia de él, no era ni la mujer ni las hijas, y bueno, eso, si bien no estaba explicitado en la campaña de él, estaba claro que la idea era posar como familia. Entonces la trataron de arreglar
desde su comité de campaña diciendo no, él simplemente estuvo posando con sus seguidores, con sus fans, pero no cerraba, hay una menor de edad ahí. Y además eran las únicas que aparecían en todas las fotos, ¿no? Donde estuvieron posando en un montón de situaciones donde daban a entender que era su mujer y sus hijas. Y no, eran las de un amigo. Bueno, inmediatamente explotó las redes sociales, 6 millones de visualizaciones tuvieron estos tweets donde se denunciaba eso. Llegó al New York Times y bueno, empezó a decir la campaña que era una difamación, otra campaña orquestada por los demócratas y demás, ¿no? Pero bueno, de eso me parece que no va a poder volver ahora. Si bueno, lo votan es uno porque nunca le sabe, Adrián. Viste que ahora da la sensación que todo vale o todas las líneas se pueden correr. Capaz que dice, bueno, che, ¿qué pasa? No se puede pedir prestado a una familia. ¿Cuál es el problema eventualmente? Pero no. Lo trató de disimular porque sabe que tiene un costo muy importante. Si hay vientres de alquiler, ¿por qué no puede haber una familia esposa ajena de alquiler, una familia completa? ¿Qué sé yo? Seguramente lo vieron por ese lado. No, pero es una de las tantas cosas increíbles que están pasando en una campaña cada vez más sucia. Ves a los dos partidos entre los restos del huracán Helene, que fue el peor después de Katrina, ¿no? Hasta ahora hay 240 muertos, se cree que son muchos más porque hay centenares de desaparecidos o gente que al menos no se ha podido comunicar todavía, con mucha gente, con millones, con cortes de luz. Y bueno, ¿viste? Se echan las culpas y lo tratan de aprovechar para la campaña. No, es realmente lamentable. Te da ganas de mirar, no sé, Netflix, cualquier otra cosa. Bueno, mucha gente piensa eso y el desprestigio ahora. de la política termina generando situaciones muy distópicas, digamos, ¿no? Un gran abrazo, Adrián, como siempre. Otro enorme para ustedes y muy buen fin de semana. Para vos también. Bueno, como cada viernes hacemos un repaso de la plataforma QR, es decir, qué no pasó esta semana y de qué manera lo reflejamos aquí en nuestro programa. Acompáñenme, vamos a hacer un repaso rápido pero certero. Bueno, el lunes, el juego de acá está y acá no está, ¿no? Tenía que ver con las cifras que permanentemente da el presidente Javier Milei. Hernán Lecher se tomó el trabajo casi pedagógico de explicar, bueno, si existía el 17.000% de inflación, si efectivamente eran 370.000 millones de dólares lo que implicaba la ley para jubilados y jubiladas. Y acá están estos números, 18% de indigencia, 53% de pobreza. Bueno, y el resto de las cifras que Hernán nos fue contando, los verdaderos números del gobierno de Javier Milei. El martes le hicimos caso al presidente, que había dicho, ¿se acuerdan? Alberto no estuvo más tiempo encerrados que el tiempo que lleva Milei como presidente, pensalo. Nosotros lo pensamos. Y entonces ahí empezamos a tener cifras comparativas de los 10 meses de gobierno de Javier Milei con la pandemia, con algo que le ocurrió a todo el mundo y que generó cifras de desempleo, de cierre de empresas, de caída económica, realmente muy, pero muy importantes. Y la verdad es que el partido resulta o empatado o desfavorable para los 10 meses de gobierno de Javier Milei. Así que eso es para pensar verdaderamente. Le hicimos caso al presidente. Nos vamos al miércoles. Bueno, el miércoles La Realidad puso la portada. Tiene que ver con la movilización histórica, podríamos decir, que seguramente va a ser repasada como punto de inflexión, veremos, pero que en el recorrido de las políticas de Javier Milei confluyen en el Congreso Nacional por el financiamiento universitario, una movilización muy importante. ¿Qué más? El mismo miércoles, cuestión de tiempo. ¿A qué nos referimos acá? A las sucesivas empresas del Estado que el gobierno viene cerrando, desmantelando, desvirtuando en su sentido y contenido, y que, bueno, hoy tienen incluso, por ejemplo, a tanto el Hospital Garrahan, pero en este mismo momento, a trabajadores y trabajadoras de la salud frente al Hospital de Salud Mental, allí en el Parque Patricios, el único hospital nacional de la Ciudad de Buenos Aires que está amenazada de cierre por el propio gobierno. Y el jueves, finalmente, a la perinola nos invitó a jugar Hernán Lecher. Tiene que ver con el gobierno y cómo está pensando el tema de las reservas, cuáles son los cálculos que hace para poder levantar o no el cepo. Dice Hernán Lecher, quizá, hipótesis, el gobierno piense que es ahora o es nunca, porque en el año electoral difícil levantar el cepo por la correlación que tiene la modificación del tipo de cambio y en la inflación. Números que nos hizo jugar Hernán Lecher para ver dónde está pensando el gobierno sacar los dólares en un blanqueo muy exitoso. Hoy nos contaba Flor Gutiérrez lo mismo. Bueno,
Nos vamos a despedir del programa de hoy con las voces de la semana. Quiero decirles que viene Mesa de Cuatro y que Mesa de Cuatro se van a ocupar de García Moritán, que hoy dejó de ser ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Jorge Macri. Alguien me decía hoy, sumó otra ex Moritán, en este caso ser ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. De eso se van a ocupar nuestros compañeros en Mesa de Cuatro a continuación. Nos vamos con las voces de la semana. Nos reencontramos el próximo lunes a las 9. Buen fin de semana. Los hermanos Milei, las promesas que se hacen se cumplen. Si vos querés competencia, no iban a buscar rentabilidad. ¿Qué van a volar? Las troncales. Bariloche, Salta, Iguazú. Catamarca, despedite. La Pampa, despedite. Chubut, va moviendo. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT. Me parece que eso es fructífero. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo. Expectativas de lo colectivo, como todos. Yo desde mi trabajo digo, hago y cada uno desde su lugar hace lo mismo, entiendo, así que está bueno. Milei dijo una cosa, dijo, yo soy el topo que va a destruir el Estado. Por eso quiere destruir la educación pública y la universidad pública. Mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también. Y tuvo una hija abogada, otra médica. Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no? Debe estar tomando a un tinto la ministra Burri, diciendo que este es un intento de golpe de Estado, militarizando cada vez que hay una movilización. Así que le pedimos a la señora Burri que no tome y que trate que la movilización sea en paz. No sé por cuánto tiempo van a poder querer cargarse algo como esto. Ganaron las elecciones diciendo que iban a terminar con, no sé, con los políticos, con los privilegios, no diciendo que iban a arruinar las cosas que tienen, las buenas cosas que tiene la Argentina. Estamos muy preocupados porque pensamos que el funcionamiento del hospital está en peligro.